Vamos a ir buscando la continuación de nuestra serie Propósitos, que le he titulado hoy Tu propósito y tu mente. Los 2 domingos anteriores he predicado sobre vuelve a tu propósito y también prediqué cómo dar a luz tu propósito. Así que hoy el título es Tu propósito y tu mente. En el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 2 encontramos Pablo enseñando a la iglesia de Romanos, y él habla de la transformación que es necesaria en nosotros para poder entender, para poder encajar, para poder vivir dentro de lo que es el propósito de Dios. Y para eso Pablo habla de una renovación en nuestro entendimiento para que nosotros probemos cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Muy bien, el versículo está en la pantalla, puede leerlo, y el Señor añada bendición a su bendita palabra. Gloria a Dios. Saludamos a los que están en las redes viéndonos, expectantes de una palabra de parte de Dios. Siempre oramos para que Dios bendiga sus vidas donde quiera que se encuentren. Romanos 12:2. Muy bien. El tiempo que nos ha tocado vivir como iglesia, aunque han habido diferentes tiempos, diferentes etapas en las que ha cruzado la iglesia, en las que la iglesia ha tenido que sobrevivir ante ataques del maligno, el Señor siempre nos ha dado armas para poder quebrantar los dardos encendidos del enemigo que vienen a nuestra mente, a nuestro consciente. Y el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo, diría yo, desafiante. Es un tiempo o son días determinantes en donde Dios está ministrándonos, en donde Dios nos está dando experiencias sobrenaturales, en donde Dios está queriendo despertarnos para que entremos a poseer las cosas que Dios ha preparado para nosotros los que le amamos. Y la administración del Espíritu Santo va a darse como nunca en este tiempo, porque la palabra lo profetiza, que en los postreros días derramará Dios un mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo va a hacer porque dentro de sus planes y propósitos, dentro del desarrollo que tiene y el plan para su iglesia, lo que el Señor quiere desde el principio no es que tengamos una religión, sino que tengamos una experiencia de vida en nosotros. Y es ahí en donde el Señor quiere, desea, y el sueño de Dios es que conozcamos y entremos a sus propósitos. Para eso, en toda la Biblia se nos habla de hombres y de mujeres que de alguna manera Dios les permitió entrar
y poseer los beneficios de ese propósito y de esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Leíamos el pasaje bíblico que para mí me ha dado mucha luz de lo que Dios quiere para mi vida, y es ese pasaje que dice que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Eso significa que los planes tuyos muchas veces y mis planes son a un nivel terrenal, pero Dios tiene planes más altos y pensamientos más gloriosos a desarrollar en nuestra vida. Pero para eso tenemos que entrar en una comprensión de la voluntad de Dios. Al comprender esa voluntad de Dios, podemos entrar en los sueños divinos. Podemos entrar en la atmósfera de Dios. Podemos vivir en una fe genuina. Podemos vivir en una esperanza que para mucha gente es desconocida. Por ejemplo, la esperanza que en medio de la oscuridad la iglesia va a brillar. Yo no sé si usted cree la palabra profética, pero los días que vienen son días muy nublados sobre toda la humanidad. Oiga, pero sobre ti resplandecerá la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Diga: sobre mí será la manifestación de Dios. Diga: en mí habrá la manifestación del Dios Todopoderoso. Diga: en mí se cumplirá la palabra profética que es segura para este tiempo. La iglesia no puede hablar derrota. La gente tiene que saber que la buena noticia siempre estará en aquellos que han renovado su mente para poder traer un mensaje de esperanza y de gloria para la iglesia. Son maravillosos los planes de Dios, pero únicamente podemos descubrirlos si llegamos a conocer y a comprender, y sobre todo tener la revelación de la voluntad de Dios. Me hice una pregunta: ¿cómo puedo entrar en los propósitos del Señor? ¿Y cuáles son los beneficios? Y mi punto 1 es que debes llegar a conocer la voluntad soberana de Dios. Esto es la voluntad perfecta de Dios. Lo podemos ver en hombres simples, en mujeres que no tenían un futuro para sus vidas, pero que de pronto descubrieron en Dios que Dios tenía un gran plan para ellos y para ellas. En el momento que Dios llama a Saulo de Tarso, el Señor le muestra su propósito. Para esto te he llamado. Recuerdo que a los 6 meses, estando en una iglesia, estaba llena la iglesia, yo estaba un poco en la parte de atrás. Llegué tarde ese día. Se vale a veces llegar tarde, no hay problema. Y yo estaba un poco en la parte de atrás cuando estaba adorando.
levantando mis manos. De hecho, esa iglesia tenía una planta alta y una planta baja. Y ahí fue cuando mi esposa se enamoró de mí. Yo le pregunto, ¿y qué viste en mí? Porque soy guapo, pero no para tanto, ¿verdad? Y ella me dice, lo que vi son tus manos. Wow, yo nunca he oído a alguien que se enamore de alguien de las manos. Y si se enamoró de mis manos, imagínese. Y entonces estaba adorando, porque me dice que él miraba que yo era un jovencito que siempre que entraba levantaba las manos a adorar a Dios. Y cuando estaba levantando las manos, cuando yo veo del cielo, tenía 6 meses de convertido, cuando yo veo del cielo luces como estas grandes, nacieron así chiquitas, como una de esas que las saque, pero por cientos o tal vez por miles. Y esas luces, hermano, comenzaron y salieron del púlpito así. Cuando llegaron a mí era una bola de fuego. Y me pegó al corazón y me tiró al piso. Yo tuve una experiencia muy sobrenatural. Y cuando caigo al piso, el Señor me dice, tú eres uno de los de mi mano. ¿Qué es lo que estaba marcando Dios? Un propósito. Diga conmigo, un gran propósito. Cuando llamó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿te voy a salvar? No. Pedro, ¿te voy a perdonar los pecados? No. Pedro, te voy a marcar con el llamado que tengo para ti. Pedro, este camino no es solamente para que seas salvo, sino para que conozcan cuál es tu propósito. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero no solamente le reveló quién era, porque le dijo, tú eres Petros, piedra. Diga conmigo, identidad de propósito. Tiene que haber una identidad de propósito en la vida de las personas. Porque de lo contrario no vamos a saber cuál es nuestro rol en la iglesia. ¿A qué fuimos llamados? Y lo podemos ver en la vida de Jeremías, en la vida de Moisés, en la vida de los discípulos, que inmediatamente el Señor les llama y los marca y les dice, te haré pescador de hombres. ¿Tú sabes para qué Dios te llamó? ¿Será que Dios no llamó solamente para hacer presencia los días domingos a la iglesia? No, Señor. Sino para que descubras el propósito bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para cada uno de ustedes. Efesios 1:11 dice, Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué dice Efesios 1:11? Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces lo que vamos a ir descubriendo es que la soberanía de Dios sobre todo lo que Dios ha hecho ocurre porque ya fue planificado, porque ya Dios lo había preordenado
Ya Dios lo había ¿qué? Diseñado. Por eso la Biblia dice que ya las obras que nosotros teníamos que hacer ya estaban preparadas para que anduviéramos ¿en qué? En ellas. Para que anduviéramos, para que camináramos en ella, para que trabajáramos en ella. Porque muchas personas están en la iglesia, pero no saben a qué Dios les llamó a hacer. Y cada persona que está aquí, cada persona que Dios trajo a esta iglesia esta mañana, y las personas que nos están viendo en las redes sociales y que están oyendo la palabra profética más segura, la palabra soberana de Dios, desde hoy debemos reconocer que si Dios existe, entonces existe un gran propósito para mí, para mi familia, para la iglesia, para todas las naciones. Hay un gran propósito. Pero el punto es, si renovamos nuestros pensamientos, ¿qué es lo que va a suceder? Se nos va a revelar los propósitos de Dios. Ya no estarán esos propósitos ocultos, sino que nosotros vamos a conocerlos, vamos a saberlos. Por ejemplo, usted se ha preguntado, como una iglesia, que tenemos que tener lo profético, no una profecía, sino lo profético de la Biblia. ¿Qué es lo que viene? ¿Será que solamente viene el ver que toda la gente se desenfrena? ¿Será que la iglesia tiene que ver que el mundo ya se ha desarmado todo lo moral? ¿Será que la iglesia solamente va a tener que ver que las naciones cómo están cambiando todo lo de Dios por lo mundano? ¿Será que la iglesia no tiene un plan? ¿Será que Dios no tiene una dirección a dónde llevar la iglesia y qué hacer en medio de todo? Si la Biblia dice que tú y yo somos la luz de un mundo de tinieblas. Si la Biblia dice que somos la sal que puede ponerle sazón a la vida de los hombres. Pero si esa sal se hace insípida, de nada sirve. Por eso es que hay cristianos que no sirven para mucho. ¿Por qué? Porque dejaron de ser luz. Porque dejamos de ser sal. No lo entendemos. Creemos que el cristianismo es donde todo se resuelve, todo se mete al microwave y ya está bien calientito, ya está bien transformado tu hijo, ya está bien transformado tu matrimonio y todo se renueva de la noche a la mañana. No, señores, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que clamar a Dios, hay que leer la Biblia para entender el plan de Dios. ¿Qué es lo que viene a la iglesia? Y sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Si estamos esperando que fulano caiga, si estamos esperando que las leyes, oiga, que la política se empeore, si estamos esperando que va a seguir este tráfico de personas y de drogas en el mundo, que se van a acelerar, claro. Lo dijimos el viernes, que viene sobre la tierra, y la Biblia dice, y tinieblas
cubrirán la tierra. Pero sigamos leyendo. Mas sobre ti. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Mas sobre ti la gloria de Dios vendrá sobre ti. Planes, diga planes. Una vez más diga a la iglesia, planes. Diga conmigo, gloria a Dios. Dice la Biblia, Daniel 4:35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas el que actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿De qué estoy hablando? De que para entrar en los planes y propósitos del Señor debemos reconocer la voluntad perfecta y soberana de Dios. ¿Ha leído ese pasaje que dice? Ese pasaje que está escrito en alguna parte de la Biblia. Dice Dios, ¿y por qué me decís por qué fui hecho así? La gente está en contra de Dios porque la nariz no le fue dada rectecita, hermano. La gente está enojada con Dios porque no le hizo más alto, o porque no le hizo más blanco, o porque no le dio ojos verdes como alguien más. Yo tengo que saber que el Dios soberano me hizo en el vientre de mi mamá al antojo de Dios. Al antojo de Dios fui hecho. Diga conmigo, soberanía de Dios. Me gustó la versión Torres Amat cuando Daniel habla de la soberanía de Dios. 4:35 de Daniel. Y ante él son reputados como una nada todos los habitantes de la tierra. Sean ricos, sean pobres, sean enfermos, sean sanos, sean grandes, sean pequeños, sean latinos, sean europeos, sean franceses, sea lo que sea. Oiga, Dios hizo el mundo como Él quiso hacerlo y está permitiendo lo que Él quiere permitir, porque a la final Dios dirá: apartados de mí todos los hacedores de maldad, venid benditos de mi Padre. Ustedes que han hecho la voluntad del Padre, venid benditos de mi Padre. Este es el reino que yo he hecho para vosotros. Pareciera ser como que el malo está triunfando. Asaf era un hombre que atraía la gloria del Señor en los altares cuando él tocaba el arpa, cuando él ministraba, porque él era músico, era director, era cantor, uno de los mejores de David en las bandas que David tenía, 200 trompeteros. El tipo venía y toda la gente vibraba ante la gloria de Dios cuando él ministraba. Pero hubo un día cuando Satanás le llenó la mente, diga la mente, y lo encuentra a usted frustrado, lo encuentra tirado, lo encuentra dentro de su cuarto diciendo: ¿por qué estos tienen economía y yo no tengo? Hasta que entró al santuario de Dios. Diga conmigo: hasta que yo entre al santuario de Dios, me daré cuenta de mi propósito. Diga: hasta que yo entre al santuario de Dios. Hasta que entré al santuario de Dios, me di cuenta del fin mío y el fin de ellos. Me di cuenta que mi vida no termina aquí aunque me muera. Me di cuenta que el propósito de Dios va más allá de cerrar los ojos y de respirar estos pulmones que se dejen de mover. Que la gloria de Dios que me espera es una gloria de
de reyes, es una gloria de hombres que Dios ha premiado, que Dios ha escogido, que Dios llamó para que ellos fueran los recipientes de su gloria. Gente que se siente por la nada porque no tiene dinero. No, señores y señoras, la riqueza que usted tiene no la tiene Bill Gates, no la tiene ese tipo que tiene más dinero que cualquier persona, pero él no tiene una revelación del Dios soberano que reina sobre toda la tierra. Démosle palmas al Señor de señores. Por eso, cuando el Señor venga, me gusta mucho el título de mi Señor. Cuando todos lo vean, ¿sabe qué dice? Rey de Reyes. Diga conmigo, Rey de Reyes. Diga, Rey de Reyes. Diga, Rey de Reyes. Diga, Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y someterá a todo pueblo debajo de la planta de su pie, y se someterán todos los gobiernos debajo de la planta de su pie, y se instalará ya en Jerusalén 12 tronos donde estarán los 12 apóstoles, y desde ahí saldrá la ley a las naciones, y el que no suba no le va a llover, se va a morir de hambre. Ahorita la gente hace lo que se le da la gana porque estamos en un tiempo de gracia. Pero cuando se cierre la puerta de la gracia, hasta que prediquemos a todas las naciones, se cerrará y Jesucristo aparecerá en las nubes como el Rey de la gloria. Démosle palmas a Él. Démosle palmas al Señor. Mis ojos no están viendo la maldad. Mis ojos no están viendo la quiebra de la economía. Mis ojos no están viendo que las iglesias muchas se han vaciado, que pastores han caído. Yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo que los cielos ya como que se empiezan a abrir. Ya como que los ángeles empiezan a afinar las arpas. Ya como que Dios dice: la mesa está preparada. Venid bendito de mi Padre, porque este es el reino para vosotros. Diga conmigo, gloria a Dios, hermano. Cuando estamos dispuestos a vivir en los planes del Señor, en los pensamientos de Dios y hacer su voluntad, ¿sabe lo que va a pasar? Y lo que va a estar pasando en su vida, y lo que va a acelerarse en su vida, porque es un tiempo de aceleración. Diga conmigo, es un tiempo de aceleración. A ver, la iglesia como que hoy no desayunó. La iglesia tiene que decir hoy: hay un tiempo de aceleración, de promesas, de pacto, de bendiciones. Aleluya, hay salvación en las naciones. Hay derramamiento del Espíritu Santo sobre las naciones. Hay gente que se siente agüitada por lo que el marido le dijo. Levántese, mujer. Usted no tiene que estar bajo la palabra de un hombre. Tiene que estar bajo la palabra y la promesa de Dios. Sacúdase de engaño del diablo. Sacúdase de esa enfermedad que la tiene en la mente ahora mismo. Porque conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Conoceréis el noticiero del 34. Oiréis a aquel que siempre anda por todos lados diciendo noticias falsas. No, señores y señores, estamos aquí para que el Señor abra nuestro oído y poder oír el cántico de la paloma, porque el tiempo se acerca. ¿Qué va a suceder cuando tú permites entrar en los planes de Dios? Y a veces no es de la noche a la mañana. Toma su tiempo.
A uno lo miran porque no lo conocieron hace 15 años. Yo nunca he visto un árbol de aguacate que lo siembran hoy en 3 días esté dando aguacates. Por eso el salmista, con la sabiduría y la guianza que el Espíritu Santo le dio, lo que empieza a hablar el primer salmo es: tu proceso será como un árbol, pero al final habrá una gran cosecha si te colocas en las raíces del reino de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no se cae ni se marchita, que no se seca. Oiga, y que da su fruto, y todo lo que hace. Isaías 53:10, pero quiso el Señor, hablando de Jesús, quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo, ¿a qué? A la voluntad del Padre. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo hago para tener una Miss Universo? Enséñame a orar. ¿Cómo hago para tener una casa que sea de 30 millones allá en Beverly Hills? Enséñame a orar. ¿Cómo tomamos el reino? Porque ya no aguantamos a los romanos encima. Enséñanos a orar. Y el Señor levanta sus ojos al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos. Vénganos. Diga a la iglesia: venga tu reino, Señor. Diga: venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero Jesús no solamente lo declaró, Jesús lo vivió. Cuando le arrancaron la barba, cuando toda la sangre la derramó. Maríos, amada, vuestras mujeres, como Cristo derramó su propia sangre. ¿Quieres tener una buena esposa? No hay ningún hombre que quiera tener una buena esposa. Es que lo bueno es que ya la tiene. Señor, enséñanos a orar. No hay otra oración más que la de Isaías 53:10. Porque el contexto de Isaías 53 es como cordero mudo. Fue llevado al matadero, cerró su boca y se entregó. Pero la buena noticia es que por sus llagas, la buena noticia es que Él se hizo pobre. La buena noticia es que Él pagó la vida del infierno para que nosotros vivamos a la diestra de Dios con Él. A la diestra y hay un trono, y todo el que venciere le haré que se siente a la par de mía. No me avergonzaré de decirle: eres mi hermano, porque me confesaste en la tierra y yo te voy a confesar en los cielos. Hay alguien que alabe a Dios. Hay alguien que alabe a Dios. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole al padecimiento. Y estoy leyendo 53:10 de Isaías. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y la voluntad de Dios en tu mano prosperará. Y la voluntad de Dios, cuando la hagas,
prosperarás. ¿Qué es lo que se quiere acelerar en tu vida? La bendición de Dios. ¿Qué es lo que quiere darte? La prosperidad de Dios. Pero como el catolicismo nos llenó la mente que tenemos que ser pobres, ¡fuera! En el nombre de Jesús. Hay gente que oye, ay, el pastor es un pastor de prosperidad. Yo soy pastor de prosperidad del alma, porque Dios ha prosperado mi alma. Pero así como Dios prospera tu alma, en todo serás prosperado. Claro, si fijas tus prioridades, primero Dios antes que el trabajo. Honraré a Dios antes de honrar a cualquier hombre. Honraré al Señor antes de todas las cosas. Le serviré a Dios. Este cuerpo es para Dios antes que para todo. Cuando tú pones esa prioridad, estás entrando en el plan de Dios. Estás entrando en el gobierno de Dios. Y como las cosas en el gobierno de Dios tienen que obedecerse, cuando tú te sometes al gobierno de Dios, las cosas se tienen que someter a ti. ¿Qué dice de Jesús? Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Así que yo quiero decirte que si Dios ha puesto en tus manos una familia, Dios dice tienes que prosperar. Si Dios ha puesto un trabajo en tus manos, dice la Biblia, tienes que prosperar. Si Dios ha puesto un negocio en tus manos, tienes que multiplicarlo. Tienes que ser bendecido. Todo lo que Dios puso en las manos de José fue ¿qué? Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué le dijo? ¿Cómo lo diseñó? ¿Cuáles fueron las palabras que Dios le direccionó? Esas palabras proféticas lo iban a direccionar al primer hombre de la tierra. ¿Qué Dios le dijo? Multiplicaos, llenen la tierra, sojuzguen, tomen autoridad. ¿Habló de qué? De reino, de dominio. Diga conmigo, en mi boca hay milagros. No todos lo creen. Pues si lo crea, créalo aquí y confiéselo con su boca. Diga, en mi boca hay milagros. Diga, en mi boca declararé la bendición de Dios y se materializará en el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Gloria. ¿Qué tienes, Moisés, en tus manos? Una vara. Pues con eso te voy a prosperar. Y la vas a levantar frente al mar. Y la vas a levantar frente a la serpiente. Y la serpiente se comerá a las otras serpientes. Te daré autoridad. Porque lo que Dios coloca en tus manos es para que lo multipliques, la autoridad de Dios. Qué tremendo. ¿No vio a un chiquirín que andaba corriendo por acá? El Señor ya me está multiplicando. Pero si hubiera dicho, yo no tengo hijos, el tiempo es difícil, como muchos que no están entrando en el reino de la multiplicación. Es que los tiempos son muy difíciles. Más difíciles se van a poner, pero más vamos a ver la gloria de Dios. Los milagros usted los va a ver como nunca en la tierra. Unciones como nunca en la tierra. Aquí Dios va a levantar unos jóvenes que tal vez han estado atrás, que en un momento dado el Espíritu Santo va a venir como un fuego sobre ellos, y de allá se van a venir para acá y van a danzar y van a ser llenos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los va a lanzar hacia las naciones. Dios los va a llevar hacia todos los continentes de la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, señores. Ese es el plan de Dios.
¿Qué tienes en tus manos, niño? 2 panes. Y Felipe, que era un seguidor de Jesús, pero cabezón, dijo: esto no alcanza ni para Pedro, que es bocón. 200 denarios que hay no van a alcanzar para llenar a todos. Ay, ay, ay. Levante sus manos al cielo y diga: Señor, lo que has puesto en mis manos lo pongo en tu altar para que se multiplique. Si tienes negocio, ponlo en el altar de Dios para que Dios lo multiplique. Abraham jaló a su hijo y lo puso en el altar para que se multiplicara. Porque todo lo que pones en el altar